Bueno, Leopoldo Moró, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Estaba viendo recién lo que mostrábamos. Sí, por supuesto. A ver, más allá de los dichos de todos estos personajes, lo que dijeron antes, lo que dijeron después y lo que van a decir mañana, yo creo que hay que sacar conclusiones por lo menos gruesas para que los televidentes y quienes siguen estos programas tengan en claro que estamos frente a una situación excepcional en la vida política de la Argentina. Entre otras cosas es excepcional porque nunca desde el Poder Judicial, por lo menos desde un sector del Poder Judicial, se persiguió, se hostigó, se estigmatizó de esta manera a un dirigente político, en este caso Cristina Kirchner. No hay precedentes en la historia de una persecución de este volumen. Probablemente se podrá comparar, bueno, si nos vamos muy atrás, con un hombre como el caso de Irigoyen o Perón, y si nos vamos un poco más atrás también, con la situación o el caso de Eva Perón. Pero incluso Eva Perón en vida no sufrió tanta persecución porque lamentablemente falleció muy joven. Sí la siguieron persiguiendo cuando ya estaba muerta, cuando se escondían el cadáver, etc. Pero el caso de Cristina es un caso excepcional. Y hay un poder judicial que no solamente actúa como guardaespaldas de Macri, sino que actúa como guardaespaldas incluso de estos potenciales asesinos. Ese es también un hecho absolutamente inédito en la historia institucional de la Argentina. Yo creo que Cristina no tiene ninguna garantía en este país. Yo creo que ella tiene que ir a tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque es evidente que este sector del Poder Judicial no solamente ha decidido, como ocurrió, perseguirla fabricando causas, inventando delitos inexistentes, asociaciones ilícitas que solamente están en la imaginación de fiscales como Luciani y su compinche, sino que incluso ha decidido denegarle justicia. En este caso, en el caso del intento de magnicidio, es muy claro que le están denegando... Denegarle justicia en un episodio de intento de homicidio. Intento de homicidio, le están denegando justicia. Es más, hoy hubo un nuevo episodio que en relación a esto no tiene la misma gravedad, pero que yo no sé si ya lo conoces. ¿Vos recordás cuando aparecieron esos carteles que decían Cristina asesina? Sí, esos 35.000 muertos. Claro, los carteles clandestinos, que se allanaron imprentas, nadie se adjudicaba la autoría, etc. Bueno, eso dio motivo a una causa judicial en la que se constituyó como querellante la propia Cristina. Un juez penal ordinario se declaró incompetente, dijo, no, yo esta causa no la tomo. Entonces la Cámara resolvió pasársela a un juez federal, como delito federal. El juez federal dijo, no, yo tampoco tomo esta causa. ¿Quién va a decidir ahora la competencia? Vaya a saber cuándo lo va a decidir la Corte Suprema de Justicia. Este es otro caso claro de denegación de justicia, porque cuando se producen, discúlpame que termine el concepto, cuando se producen este tipo de situaciones en una investigación penal, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a los autores del delito? Que pase el tiempo, que las pruebas se vayan borrando, que el tiempo entre que se van pasando la pelota uno a otro y ninguno toma la causa. Sí, prescribe incluso. Claro, además en algunos casos prescriben por la naturaleza del delito y en otros casos te dan tiempo para que borres todas las pruebas. Entonces, Cristina es víctima de persecución y cuando ella es víctima de algún tipo de delito que llega incluso al extremo de intentar matarla, es víctima de la denegatoria de justicia. Y la responsabilidad de esto tiene nombre y apellido y empieza de arriba hacia abajo en la estructura del Poder Judicial, porque lamentablemente está organizado de esa manera monárquica y vertical. Los responsables son, en primer lugar, los 4 miembros de la Corte. Los 4 miembros de la Corte. Y uno de ellos con más responsabilidad que otros, que es el que se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura, donde también traban toda posibilidad de sancionar, por ejemplo, a estos 3 camaristas que, te reitero, ya francamente actúan de matones y de guardaespaldas del macrismo. No solamente lo han liberado a Macri de chanchullos económicos, sino que lo han liberado del plan sistemático de espionaje ilegal, etc. Y así como hoy Martínez de Giorgi le da un cachetazo a la resolución de la Cámara,
También hace unos días atrás, por supuesto los grandes medios hegemónicos lo ocultaron, un fiscal, Picardi, le dio un cachetazo a esta misma Cámara en relación al fallo que decía que el sistema de espionaje era una cuestión de cuentapropistas. Esta Cámara dijo, en el caso de los familiares de los submarinistas, que ponían en peligro la seguridad interior y la vida del presidente porque hacían misas. Y estos otros, que hacían amenazas de muertes explícitas, que tiraban antorchas encendidas a la Casa de Gobierno, etcétera, no, eso no ponen en riesgo la seguridad interior. ¿Y sabés por qué la ponen en riesgo, además? Además, ¿sabés por qué la ponen en riesgo? Porque contaron con la complicidad de la policía de la ciudad, que es otra pista que hay que profundizar, porque toda esta gente que actuó de mayo en adelante como si alguien hubiera apretado un botón en mayo para desatar este caos que llegó al intento de asesinato, esta gente contó con zonas liberadas de la policía de la ciudad, en todos los casos. Hay un audio del propio Morel que dice que cuentan con aval policial. En uno de los Twitter Space dice abiertamente Morel, la policía a nosotros no nos hace nada, está todo bien con la policía y demás. ¿Esa pista se investigó? No, no se investigó. Como tantas otras que han surgido de esta situación que se dio con el intento de asesinato de Cristina. Entonces, ¿qué garantías tiene Cristina Kirchner? Ninguna en este marco. En realidad, ningún argentino tiene garantías en esta situación. No, y es un proceso de deshumanización muy fuerte, ¿no? Es como si nadie se detuviera por un segundo a pensar qué seguridad puede sentir la vicepresidenta, que es una persona de carne y hueso, frente a la libertad de aquellos que estaban diciendo públicamente que le iban a asesinar o que iban a asesinar a referentes políticos o que se iba a infiltrar en lo de Cristina, en el caso de Morel cantando en la marcha peronista, y al quinto día iba a pasar a la historia, que es lo mismo que pasó con Sabac Montiel. Sabac Montiel se infiltra unos días en lo de Cristina, intenta, de hecho, el sábado anterior cometer el atentado, y cuando tuvo la oportunidad lo perpetró, por suerte fracasó. Pero digo, uno hasta vio a Brenda Uliarte participando de las manifestaciones de Revolución Federal, ve lo que proponen los integrantes de Revolución Federal y hay un espejo clarísimo con lo que intenta Sabac Montiel. Hay un juez y un fiscal, que son quienes llevan adelante la investigación, que dicen amerita una preventiva porque la posibilidad de un atentado sigue latente y la Cámara, sin procesar, sin ver el procesamiento, perdón, decide su libertad. Entonces, ¿qué puede pensar Cristina hoy respecto de su seguridad? Pero no solamente qué puede pensar ella respecto a su seguridad, qué puede pensar cualquier militante político. Porque ella tal vez ahora está un poco más custodiada que lo que estaba en esa oportunidad. Pero ¿cuántos dirigentes políticos, cuántos de nosotros andamos por la calle sin ningún tipo de custodia? A merced de un grupo de esta característica. ¿No es peligroso el mensaje entonces? No, peligroso no, es mucho más que peligroso, es un mensaje cómplice. El que está dando este sector del Poder Judicial, el que está dando esta Cámara, el que está dando la Corte, que no ha sido ni siquiera capaz, por lo menos para guardar las apariencias, de reforzar el personal judicial que interviene en la causa, de suspender el turno del juzgado de la doctora Capuchetti para que investigue, si es que a esta altura tiene intención de investigar, algo que está bastante en duda. Esa señal es no solamente una señal de impunidad, sino casi de aval a lo que está ocurriendo. De aquí en más, ellos tienen que tener la conciencia de que asumen la responsabilidad de que renazca en Argentina la violencia política como un sistema. ¿A ese nivel lo llevas? Pero por supuesto, tienen que asumir esa responsabilidad, porque además, en algún punto, esta impunidad que tienen ellos se va a acabar, como se acabaron tantas impunidades en el pasado, y van a tener que rendir cuenta. Y sobre todo, te reitero, en el caso de un grupo que a esta altura de la circunstancia está claro que fue financiado, y no con poca plata, que fue instigado con impulsos que venían desde sectores de la política, que cada día aparecen claramente más comprometidos en esto, y que, te reitero, contó durante muchos meses con la complicidad de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que le dio zona liberada para que en esa escalada de violencia llegaran hasta donde llegaron. Vos acabás de mencionar el hecho del 27 de agosto, creo que fue, cuando se intentó por primera vez asesinar a Cristina Kirchner. Ese hecho coincidió el mismo día en que la policía de la ciudad copó la zona, puso las vallas. Bueno, entonces digo, a esta altura de las circunstancias está muy claro, reitero, que hay una complicidad
que se ha anidado en uno de los poderes más importantes de la República, que es el Poder Judicial, porque en ese poder es donde están las garantías de los ciudadanos, y no hay ninguna garantía, no solamente para Cristina, desde ya, no solamente para Cristina, sino para nadie. Entonces, por eso creo que es un compromiso que debe adoptar toda la sociedad, sanear el Poder Judicial. Y en términos estrictamente procesales, te reitero, yo creo que Cristina tiene que acudir a los tribunales internacionales. No tiene garantías en la Argentina. Leopoldo, muchísimas gracias.